Hola, soy Leo, bienvenidos a Animetriland. El día de hoy les traigo un resumen de 8 minutos más o menos de JoJo Senki, así que comencemos. En el año 1924 hay una guerra entre dos naciones, entre balas y cañonazos, así es como comienza este macumbión. Ella es Tania, la jefa del tercer pelotón de magos del ejército imperial, también conocida como el demonio del ring. ¿Pero qué pasó para que ella llegara ahí? Así es como comienza JoJo Senki. Pues como todo isekai, hay una persona común y corriente, pero él trabajaba como jefe de recursos humanos. Pero como siempre, hay una persona que no trabaja bien y lo despide. El loco que despidieron lo empuja sobre la vía del tren, así muriendo. Pero antes de morir, se detiene el tiempo y escucha una voz que dice: Hijo mío, soy tu creador. Y porque tú no tienes fe en mí, te daré una oportunidad. Así que toma. Así que le da otra oportunidad y lo reencarna. Pero no solo eso, sino que también lo cambia de mundo y para más joder, lo vuelve una niña. Eso no me lo esperaba. Y así es como aparece Tania, que es criada en un orfanato. A la edad de 9 años es reclutada por los militares, porque tiene un alto nivel mágico. Inmediatamente es llevada al cuartel general, donde comienza su entrenamiento, pero vaya sorpresa, ella puede recordar toda su vida pasada. Estando en la academia le dan clases, le enseñan disciplina, hasta le enseñan a cómo volar. Luego es enviada a su primera batalla en el norte. Al salir victoriosa después de un arduo combate y hacerse explotar, esto me recuerda a... ¡No lo hagas! ¡No! Gana su primera medalla y es enviada a la universidad. En ese lugar ella piensa que podría sobresalir y tomar un cargo lejos del frente para vivir una vida tranquila. Pero todo se va a un caño, porque en la biblioteca se topa con un general que le pregunta qué piensa sobre la guerra y qué haría para ganar. Y por abrir la bocota y no quedar mal, ella sugiere hacer un escuadrón de mago táctico para acabar rápidamente con la fuerza enemiga. Y así es como le asignan una nueva misión. Más tarde en el cuartel general, Tania inicia el reclutamiento junto a su antigua amiga Victoria, quien fue asignada para ayudarle a encontrar a los candidatos más aptos. Ella le dice a su superior que con un mes basta para entrenarlos. Y así es como comienza el tortuoso entrenamiento. Tras largos días de entrenamiento, todo termina con éxito y con entusiasmo, y son enviados a su primera misión como escuadrón, cuyo objetivo es acabar con el ejército del ducado de Dacia. Al llegar se dan cuenta que el ejército carece de magos, así que lo exterminan como hormigas. Y para rematar, ella va a la capital de Dacia, para destruir el almacén de suministros y darles a entender quién manda aquí. Luego de su victoria aplastante, los envían al norte, uno de los frentes principales y a los que ella combatió en su primera batalla. Mientras tanto, en el cuartel enemigo, aquí están todos reunidos con la intención de concretar una alianza y parar el avance del imperio, que está demostrando tener una gran potencia, por lo que lo quieren evitar a toda costa. De vuelta al cuartel general, después de una reunión, uno de los generales le pregunta a Tania qué beneficio le traía lanzar un ataque al norte al frente de batalla. Pero ella se percata que ese plan es un señuelo, y el objetivo principal es la retaguardia, haciendo un asalto por desembarco. Y así es como le asignan una nueva misión: encabezar el ataque y acabar con los cañones de la costa en 30 minutos, para que así pueda desembarcar el imperio. Y así comienza el ataque, explosiones aquí, explosiones allá. Y así es como logra su objetivo con una victoria tomando la retaguardia. Más adelante, es enviada a la ciudad de Eren, que está ubicada en el imperio. La misión aquí es para suprimir a la oposición,
ya que tomaron las vías y le cortaron las líneas de suministro. Así que se lanzan al ataque. Si te gustaría ver más sobre animes militares, te dejo el link acá arriba. Luego de una corta batalla con los magos, como es característico de ella, deja caer la lluvia de destrucción. Luego de todo eso, Tanya le da una lección a uno de sus pupilos, que nunca olvidará. Y así es que ella dice, al enemigo que dejes escapar, volverá a tomar las armas, y lo hará disparándonos. Fíjate en ese chavito. Esa es la cara de un perro bravo. ¿Qué tiene si lo dejamos ir? Pronto se volverá un nuevo soldado que odiará al imperio. Y por una pregunta tonta que su pupilo dice, le da una paliza. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale 0! Y le dice, o disparamos al enemigo o ellos nos disparan. Sea como sea, hay que disparar primero hasta que ellos ya no quieran. Días después, y al fin se acerca la hora de la batalla final, donde se definirá el destino del imperio. Así se forma una operación de 3 fases. Y dejemos a Tanya que nos explique un poco. Y así que inicia la operación 1, fingiendo una retirada del campo de batalla. Y todo fue un ¡éxito! En la segunda fase le indican los puntos de ataque. Además le dicen que se tienen que meter a uno de los cohetes para llegar a su objetivo con mayor velocidad. Así es como su escuadrón se lanza al ataque, y llegan sin fallar a los puntos indicados. Y así es como da inicio a su segunda fase de ataque, haciendo explotar todos los puntos estratégicos. Y todo fue un ¡éxito! Es hora de comenzar con la última fase, pero no la tendrá fácil. Y así es como comienza la batalla final. Con una gran explosión, el imperio tiene la victoria. Toman la ciudad del enemigo con una entrada triunfal por la ocupación. Sin embargo, Tanya quiere ir detrás del ejército restante, que huyó hacia otra parte, y así evitar un futuro enfrentamiento. Pero ya es demasiado tarde, ya se habían reorganizado. Tras un tiempo después, ella finalmente se va detrás del ejército enemigo con toda su fuerza hacia el otro continente. Y eso no es todo. ¿Se recuerdan de este tipo que explotó? Pues tiene una hija, quien va a ser la enemiga más fuerte de Tanya, la cual veremos en la película. Ahora escuchemos sus palabras finales. Fin. Si quieres un resumen de algún anime, déjalo en la caja de comentarios. Ahora sí, si te gustó este video dale like y suscríbete. Esto ha sido todo, hasta luego.